Sí, el presidente dijo muchas cosas y después se desdijo con los hechos una y otra vez. Esto incluso antes de que asumiera. Bueno, sabemos cuál es la posición en relación con Cristina durante ese periodo en el que estuvieron distanciados, que dijo cosas tremendas. Dice y se desdice con muchísima facilidad. Ahora, lo que a mí me preocupa, y me preocupa mucho, es que esto suceda en medio de esta cuarentena que ya lleva 80 días, que no se vislumbra muy bien cómo va a seguir esto, porque no hay ninguna condición objetiva para que esto cambie. Al contrario, hay como una discrecionalidad bastante llamativa. Pero a mí lo que me preocupa es el marco en el que se da esta expropiación, que vamos a ver en qué termina. A mí sí me preocupa este rumbo que se abre hacia algo semejante a lo que está sucediendo en Venezuela. Sí, de verdad que sí me preocupa, porque son muchas cosas. En principio, no se puede pensar este proceso de estatización si no es en el marco de esto que está sucediendo en todo el país. A ver, se está avanzando en contra de las libertades básicas de una manera realmente salvaje. Recordemos que se produjeron 4 muertes, en principio dudosas y en última instancia tremendas. Lo que sucedió en Tucumán con esta persona, Luis Espinosa, que la asesinaron en nombre de la cuarentena, en nombre de preservar la cuarentena. La hicieron desaparecer. Metieron su cuerpo en una bolsa y lo tiraron por un barranco. En otra provincia. En Catamarca. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando fue el caso Maldonado? Poco menos querían tumbar un gobierno, directamente. Cuando se comprobó que no hubo ninguna desaparición forzada, que no hubo torturas, que no hubo secuestro. Bueno, acá sí lo hubo. Sí lo hubo. Todos esos sectores, ¿dónde están? Lo que pasó en San Luis. Con los QOM también. Con los QOM en el Chaco. En San Luis, Florencia Magalí Morales, una mujer que fue detenida por estar andando en bicicleta durante la cuarentena. La metieron presa y apareció suicidada, cuando hay muchos signos que indican que pudo haber sido violada. La familia pidió que se hicieran los estudios, la autopsia, y el juez lo negó diciendo que si lo querían hacer lo tenían que pagar. No están en condiciones, por supuesto, de pagar semejante cosa. Entonces, cuidado, lo mismo pasó con un chico, con un adolescente de 16 años, lo detuvieron, apareció suicidado con una remera, imposible, en una celda. Entonces, esto se está dando en un marco que a mí sí me preocupa y me recuerda mucho este proceso que sufrió Venezuela, así que no hay que subestimar nunca esta posibilidad. No, yo no digo subestimar. Creo que hay algo premeditado a partir de Vicentín. No sé si al extremo venezolano, pero toques venezolanos y chavistas y fascistas ya tuvimos antes en los 12 años de kirchnerismo. Creo que lo vamos a seguir teniendo. ¿Pero qué es más riesgoso, la intervención o la expropiación? ¿O las dos cosas? No, ¿O una cosa no puede ser sin la otra? A ver, yo creo que hay que hablar con mucha claridad, porque Argentina se está repitiendo mucho en el error. Yo creo que hay que tildar esto como payasada desde el punto de vista jurídico, y es una señal de enorme preocupación acerca del decurso que esto puede llegar a tomar. No, en ningún momento, las dos son preocupantes. La intervención, porque inicialmente la intervención era saltar al juez directamente, inicialmente. Ahora se ve que al juez... Con el DNU. Medio que lo apretaron y aceptar la intervención. Pero la expropiación también es muy preocupante, porque no hay ningún argumento para expropiar la empresa, pero ninguno, ¿eh? Claro. Que siga el concurso y si la empresa tiene que quebrar, que quiebre. Y había unos interesados, sí, ¿no? Claro. Sí. Y eso fue como algo como... Sí, yo creo que para, digamos, no reiterar lo que se ha dicho, que en general coincido, yo te diría, mira, digamos, Avellaneda, que es el lugar, Avellaneda es la ciudad donde está Vicentín, ¿no? En Santa Fe. Avellaneda se llama Avellaneda en, digamos, este recuerdo del presidente Nicolás Avellaneda, que fue, digamos, el gran impulsor de cómo se construyó la Argentina. La Argentina se construyó con los inmigrantes, o sea, la mayoría de nuestros abuelos o bisabuelos, de los que estamos en esta mesa, de las que nos están mirando, de los que estamos acá, casi todos son vicentines. Por supuesto, no todos fueron tan prósperos, ni les fue bien, pero digamos, en ese lugar, suponete para fin del siglo XIX, llegaron los inmigrantes italianos, eran de Friuli, que claro, es muy cerca de Venecia, sí, ¿no? Incluso, digamos, a los más pobres los mandaron al norte. Por ejemplo, a mis bisabuelos
los mandaron a las colonias en Entre Ríos, a otros los mandaron al norte de Santa Fe, digamos. Incluso tuvieron un problema, entonces a unos inmigrantes los separaron y los llevaron atrás de un río, y así se formó esa colonia que después se llamó Nicolás Avellaneda, obviamente en honor al presidente, que fue el único que les dio algo, digamos, que hizo incluso una ley, que es como se construyó la Argentina, ¿no? Entonces yo creo que me parece que en alguna medida el presidente Alberto Fernández está cometiendo un gran error y está llevado a este error por todo un sector, digamos, que tiene mucho que ver con ideas de izquierda, que no son las ideas del peronismo, que no tienen nada que ver con la historia de la Argentina, y que en alguna medida este episodio de Vicentín muestra algo que, bueno, no sé si se esperaba tanto de Alberto Fernández. Es decir, sí había una advertencia de que Alberto Fernández podía, digamos, hacer cristinismo en materia institucional, que la iba a defender a Cristina de las cuestiones de la corrupción, en fin, todas esas cuestiones que son, por supuesto, muy, muy complicadas. Pero en materia económica, Alberto Fernández tenía un equipo económico, digamos, mucho más moderado que el que finalmente asumió. O sea, no era Martín Guzmán el equipo económico de Alberto Fernández. Entonces de pronto apareció Martín Guzmán, que en realidad viene con un, digamos, con un auspicio de Stiglitz, que fue quien la defendió a Cristina en la época de la Cristina del segundo mandato, de la Cristina del default, del cepo, sí, la pelea contra los fondos buitre. El único que la defendió a Cristina, digamos, en Estados Unidos fue Stiglitz. Entonces, digamos, vos fijate que con la negociación de la deuda estamos casi al borde del default. Y en materia económica, finalmente Alberto Fernández, bueno, está gobernando como gobernó Cristina, con el cepo, todavía con un peor cepo, estatizando empresas como casi te diría no lo hizo Cristina, porque la estatización de YPF, bueno, vos decís, está bien, YPF en todo caso era una empresa estatal, que en un momento se privatizó, después y había todo, pero digamos, estatizar una empresa que tiene que ver con la historia de cómo se formó la Argentina, que tiene que ver, por supuesto, con los productores. Vos decís, el presidente dice, no queremos sacarle la empresa a nadie, queremos ayudar. Y bueno, que ayude, no quiere ayudar a los dueños, porque efectivamente, además una cosa importante, Juana, acá tendría que estar el dueño de Vicentín. Claro. Este es un problema que tenemos. Es decir, cuando fue la 125, ¿viste? Mucha gente dice, oye, esto es la 100. Cuando fue la 125, apareció Alfredo De Angeli, apareció un productor mirando a las cámaras y diciendo, no somos oligarcas, somos trabajadores del campo, y eso fue lo que generó acá. Claro, los dueños no aparecen, entonces eso ya genera, la gente dice, che, pero ¿cómo puede ser? Sí, aparecen reuniéndose con Alberto Fernández, claro, ¿no? ¿Cómo puede ser que acá se quieren llevar una empresa de prepo, que tiene que ver con toda esta historia que es emocionante de cómo se construyó la Argentina, y resulta que los dueños no aparecen? Pero están las cooperativas, Santa Fe tiene un movimiento cooperativo, o sea, yo no soy estatista, a mí me gustaría que fuera el sector privado el que digamos, en un concurso preventivo, en una quiebra, que el que las hace las paga. Si los Vicentín hicieron las cosas mal, que tengan que vender sus activos, que como corresponde, digamos. Sí, sí. Muy bien, pero suponete que hay gente que es estatista, fenómeno, y además ganó las elecciones Alberto Fernández, Macri las perdió, muy bien. Entonces, bueno, dásela a las cooperativas. Santa Fe tiene un movimiento cooperativo, casi te diría ejemplar. Hay 1000 alternativas y no tener que entrar con la policía como se entró a una empresa. ¿Y por qué, perdón que te interrumpa, sí. cómo puede ser que la familia Vicentín se enteró por la televisión? Bueno, eso no hay yo no creo que eso sea tan así. Pues, claro. Ahora, digamos, había una situación muy complicada allí, además hay una vendetta política. Ese es el punto.
porque se lo quiere, digamos, se lo quiere presentar a Vicentín como el Lázaro Báez. Claro, es el gran financista de la Entonces, campaña de Macri. que entonces eso ahí hay realmente temas. Claro, Narváez. Ese es el parece punto. Que además nos están obligando a teorizar sobre cuestiones que no tienen que ver con el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es una venganza, lisa y llanamente. Vicentín fue uno de los principales, efectivamente, tal como decías, auspiciantes de la campaña. Pero también recibió créditos Vicentín Sí, en sí. la época kirchnerista, Sí, los sí. pagaba Desde más. el Pero por 2011 eso, esta es una está, historia... sí. Creo que también hay algo contra el campo, ¿no? Bueno, Además de no, una no. venganza Después contra el campo está, hay. Perdón, después está la señal para adelante, que es muy interesante, que es, digamos, ¿qué es lo que se quiere aquí? ¿Se quiere hacer una empresa estatal de alimentos? Entonces, digamos, se quiere intervenir en el mercado, que es un mercado que... Pero Vicentín no hace alimentos, Bueno, es está de bien, materia pero- prima.